Método Bowtie, tema 2. ¿Qué hace el método Bowtie? Vamos a intentar desentramar en este tema, en este módulo, para qué sirve el método Bowtie. Vamos a intentar dilucidar esta cuestión, qué hace, para qué sirve, cuál es la utilidad que tiene este método, que lo diferencia de otros tantos métodos que existen en el mercado para análisis de peligro y riesgo. Para poder entender qué hace el método Bowtie, cuál es la aplicación, cuál es la utilidad, necesito o es necesario que repasemos algunos conceptos muy básicos, muy elementales sobre seguridad en el trabajo. Y esto tiene que ver con los dos significantes que tiene la palabra riesgo. En nuestro castellano asignamos con la palabra riesgo un montón de cosas. Y por lo tanto, esta palabra riesgo que usamos indistintamente va a traer aparejado dos significantes que necesitamos, en este caso, diferenciarlos muy bien de cuál es una cosa, cuál es un significante y cuál es el otro. Uno de estos significantes decimos riesgo cuando queremos hablar de la fuente de daño, es decir, el peligro, lo que en inglés es el hazard. Por lo tanto, un significante de la palabra riesgo, que es el que usa la norma ISO 31000 y muchas normas en general, este sentido que le damos a la palabra riesgo, queriendo significar que estamos hablando del elemento que tiene capacidad de dañar, es decir, el peligro. Y por el otro lado, el otro significante, que es el propio de la palabra riesgo, que es la probabilidad de daño, o lo que en inglés es risk. Por lo tanto, los dos significantes que tiene la palabra riesgo y los cuales hay que diferenciar, y casi siempre me tomo el trabajo mental y práctico de hacer esta diferencia, es diferenciar lo que es un peligro de lo que es el riesgo, porque cuando hablamos de peligro hablamos de la fuente de daño y cuando hablamos de riesgo hablamos de probabilidad o posibilidad de daño. ¿Qué es el peligro? Ya que lo repasamos, es todo ente, toda cosa que tiene capacidad de producir daño a alguien o a algo. Es la fuente de daño. Ese es el peligro. ¿Qué es el riesgo? Una de las características de los peligros es que estos son valorables y podemos valorar la capacidad de dañar. Es lo que normalmente podemos simplificar en el término, en el concepto qué tan peligroso es un peligro, que tiene que ver con la magnitud del daño que genera y con el tipo de daño que genera. Y por otro lado también podemos valorar la probabilidad de daño, la probabilidad de dañar que tiene este peligro, la probabilidad de dañar que tiene esta fuente de daño. Y esto es lo que llamamos riesgo. Así que una cosa es, y repasamos para dejar en claro estos dos términos que son importantes, es la capacidad de daño que tiene un ente, que ese es el peligro, y la otra es la posibilidad, la probabilidad de daño que tiene este peligro, este ente, que esto llamamos riesgo. A mí me gusta hacer esta diferencia. Cuando hablo intento hacer el esfuerzo mental y cognitivo de hacer esta diferencia, y cuando escribo y trato el tema también me gusta hacer esta diferencia, pero también tienen que tener en cuenta que en mucha bibliografía esta diferencia no se hace, y por lo tanto, cuando uno dice análisis de riesgo, ¿qué estamos analizando? ¿El riesgo propiamente dicho como posibilidad de daño o el peligro como fuente de daño? Entonces necesito que hagamos esta diferencia mental para poder entender qué hace el método, qué es el método Bowtie. ¿Qué es el método Bowtie? Es una técnica de análisis causal que permite definir y entender las causas y consecuencias de un peligro y además definir barreras de prevención y barreras de mitigación. ¿Qué no es el método Bowtie? Y para entender qué no es el método Bowtie, está bueno que repasemos lo que sería un sistema de gestión de riesgo básico, donde tenemos el primer paso, identificación de los peligros, el segundo paso, el cálculo del riesgo real, y a esto se le llama habitualmente análisis de riesgo.
Después tenemos el segundo paso, que es la evaluación de riesgo, que nos preguntamos si el proceso es seguro en base a un riesgo límite que nos estamos imponiendo. Y por lo tanto, si el riesgo es seguro, lo definimos como riesgo controlado. Si no es seguro, necesitamos proponer alternativas y soluciones y llevar a esto a un plan de control, y a eso le llamamos normalmente administración del riesgo. Y si esta actividad es sistemática e integrada a la organización, a esto lo podemos llamar como gestión de riesgo. Entender esto es importante para ver, y en general, cuando ustedes vayan a analizar un método de análisis de riesgo, plantéenlo en esta secuencia o en una secuencia parecida a esta, para ver en qué parte de este proceso de gestión aparece el método que van a aplicar. Para identificar peligro, para calcular riesgo real, para definir riesgo límite, para administrar el riesgo, para gestionar el riesgo. Entonces, ¿dónde aparece? Entonces, el método Bowtie no es una técnica de identificación de peligro. No ayuda a identificar peligro. Para poder aplicar el método Bowtie necesito previamente haber identificado los peligros o partir de un evento, de un evento para analizar. Por lo tanto, el método Bowtie no identifica peligros. El método Bowtie no es una herramienta para el análisis de riesgo. Por lo tanto, no calcula riesgo real. Por lo tanto, no sirve como método de análisis de riesgo, entendiendo el riesgo como probabilidad de daño. El método Bowtie no es una herramienta para la evaluación y valoración del nivel de riesgo ni para su nivel de aceptabilidad. No prioriza, no valora, no sopesa el valor de intervención de las distintas barreras de control. Por lo tanto, el método Bowtie no define riesgo límite, no define si un proceso, una situación de riesgo se puede decir que está controlado o no. Por lo tanto, no evalúa riesgos. No es un método de evaluación de riesgo. Tampoco es un método de administración de riesgo y tampoco es un método para gestionar riesgos. Entonces, si no hace nada de esto, ¿qué es el método Bowtie en definitiva? ¿Qué hace? ¿Dónde aplica? A esto vamos a responder ahora. El método Bowtie no identifica peligro, parte de un peligro que ya fue identificado previamente, y hace el análisis del peligro, no hace análisis de riesgo. Hace el análisis de la fuente de daño, de ese elemento, de ese ente, de esa cosa que tiene capacidad de dañar. ¿Y qué hace con este peligro? Establece la relación causal. Es decir, qué causa desencadena este peligro y qué consecuencias desencadena este peligro. Esto lo que hace es lo que hace el método Bowtie. Es un método base, es un método que a partir de ahí puedo aplicar otros métodos para llevar adelante el análisis de riesgo, la evaluación de riesgo, la administración de riesgo y la gestión de riesgo.